Buen día, bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Este día vamos a hablar del tema las leyes de Mendel. Gregorio Mendel fue un monje agustino, católico, naturalista, aficionado a la jardinería. Más o menos hablamos del año 1822, que fue el año en que él nació, a 1884. Él nació en Austria, que ahora es la República Checa. Él formuló una teoría que explica cómo se transmiten las características de una generación a otra. Podríamos decir que es la herencia genética. En este caso vamos a tratar de explicar qué utilizó él para llevar a cabo esta teoría y llegar a la conclusión que de hecho fue de aquí que comenzó el concepto y se originó para que pudieran seguir investigando y llegar a ciertas conclusiones, ¿verdad? En este tiempo. Por ejemplo, él utilizó lo que son los alelos. ¿Qué significa esto? Son los que representan las distintas características. También utilizó el fenotipo, que ya en la semana anterior hablamos de lo que es el fenotipo y el genotipo. El fenotipo, por ejemplo, él lo utilizó por lo a que se refiere a los rasgos observables, que es lo que nosotros podemos observar, porque el genotipo en ese tiempo no podía ser estudiado. Una, porque el genotipo son los genes que están en el núcleo de cada individuo, entonces en ese tiempo no había la tecnología que hay ahora para poder estudiarlos, entonces él se guió por los alelos y por el fenotipo. Por ejemplo, dice que una persona hereda dos alelos, uno del padre y uno de la madre. En este caso, los alelos tienen un papel muy importante. Por ejemplo, está el alelo dominante y el alelo recesivo. El dominante dice que tendrá la capacidad de encubrir al otro y expresarse e imponerse. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el carácter. Si el alelo dominante tiene un carácter fuerte y, por decirlo así, agresivo, no es que sea realmente, vamos a poner ese ejemplo, agresivo, ese sería el alelo dominante. Y el recesivo son aquellos que aunque no se hacen presentes en el fenotipo, no se hacen presentes, pero de aquel que los posee se puede manifestar en su descendencia. Por ejemplo, vamos a hablar nuevamente del carácter. Por ejemplo, si heredaron un carácter fuerte, así agresivo, ese sería el alelo dominante que habíamos dicho anteriormente. Y el recesivo puede hacer que sí tenga su carácter, pero ese va a quedar como abajo, por decirlo así, y lo va a heredar la siguiente generación. O sea, la siguiente generación, la siguiente descendencia va a heredar ese carácter recesivo. Si es calmada, si la persona es tranquila, ese lo va a heredar la siguiente descendencia. Él llevó a cabo 3 teorías. En este caso, ahí nos vamos a quedar porque es un tema muy extenso y complicado en cierta forma. Entonces ahorita el punto es distinguir qué fue lo que llevó a cabo él para poder tener estas 3 teorías. Entonces en este caso nos vamos a quedar acá. Por favor, vean el video las veces que sean necesarias para poder entender un poquito lo que llevó a cabo cada una de estas cosas, para poder entender cómo fue que llegó a esa conclusión con la herencia genética, ¿verdad? Que ahora es mucho más avanzada y la tecnología ha llevado a cabo muchos descubrimientos, que ahora ya está, como por ejemplo el genotipo que les digo, que esos genes ya los pueden ver en las células de cada persona. Entonces les agradezco por su atención. En la próxima clase vamos a estar hablando de cada una de las leyes. Por favor, lleven a cabo sus tareas. Les agradezco mucho por la comprensión y por la colaboración de cada uno de ustedes y de sus padres también. Gracias.